Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el abuso espiritual. Este término es un término relativamente nuevo, pero existen algunas definiciones que vamos a tratar de mencionar para explicar cómo los líderes espirituales pueden abusar de su posición de liderazgo. Podemos decir lo siguiente: el abuso espiritual es ese maltrato de una persona de parte de alguien que ostenta un puesto de autoridad espiritual, cuya consecuencia es la disminución en la vitalidad y crecimiento espiritual de la persona. O también lo podemos definir al abuso espiritual como usar de palabras o hechos religiosos para manipular, para obtener cierta ganancia personal o lograr sus propósitos, dañando así la relación de la persona con Dios. O también podemos decir que el abuso espiritual se puede definir en términos generales como cualquier mal uso o abuso de la Biblia, donde se tuerce la verdad aunque no siempre provoque daño en la relación de la persona con Dios. La víctima en tal caso no es un individuo, sino la verdad en sí misma. Fíjese qué variedad de definiciones al hablar del abuso espiritual. Pero ¿cuál es el problema central, el meollo de la cuestión sobre el abuso espiritual? La verdad central acerca del abuso espiritual es el excesivo control de los demás por sus líderes. El abuso espiritual es actuar de manera espiritual para beneficio personal, que es movido generalmente por ese esfuerzo egoísta de controlar a otros. Entonces podemos decir que el abuso espiritual es un actuar de forma aparentemente espiritual, pero para beneficio personal, usando medios egoístas y esfuerzos personales para controlar a las demás personas. Como por ejemplo, el pastor que utiliza la culpa para forzar la asistencia, las ofrendas o el servicio de la congregación. O el líder espiritual que saca ventaja emocional o sexual de sus aconsejados con el pretexto de darle consuelo o compasión. La gente religiosa que acusa de rebeldía ante Dios a quienes están en desacuerdo con ellos. Todo esto es y forma parte del abuso espiritual. El abuso espiritual es confiar en su posición de autoridad y su derecho percibido para manipular a las personas bajo su liderazgo y lograr sus propósitos egoístas. Sin embargo, solo Dios tiene el derecho, la sabiduría y el poder de lograr sus planes y propósitos en la vida de quienes Él creó. No nosotros, no las personas, no los líderes. Fíjese cómo Pedro lo expresa allí en su primera carta, en el capítulo 5, desde el versículo 1. Él dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego él dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¡Qué equilibrio justo que pone la palabra de Dios para evitar el abuso espiritual! Pero me gustaría que podamos separar e identificar qué cosa no es el abuso espiritual. A veces se lo puede confundir con lo que es la disciplina en la iglesia. Dios ordenó a la iglesia aplicar la disciplina eclesiástica con el propósito de corregir y restaurar a la comunión con Dios y con la iglesia a aquellos cristianos que caen en pecado. El enfoque de la disciplina de la iglesia no es el castigo, así que debe aplicarse en una actitud de oración, de amor, de cercanía a la persona, pero no puede haber una iglesia que no practique la disciplina. La disciplina en la iglesia también tiene el propósito de cuidar, de salvaguardar la pureza de la doctrina, de la conducta de la iglesia. Por eso, cuando hablamos de disciplina en la iglesia, no tiene nada que ver con el abuso espiritual. ¿Se acuerda cuando Pablo
Allí instruye a la iglesia de Corinto que expulsara de su medio, es decir, que disciplinara a un hombre que era inmoral. Usted lo puede leer allí en 1 de Corintios 5, 6 y 7. Entonces, la disciplina no significa abuso espiritual. Tampoco el rechazo de aquellas creencias teológicas torcidas de una persona. La iglesia debe evaluar a quienes enseñan la Biblia. La iglesia es, como dice la Escritura, columna y baluarte de la verdad, y como tal debe rechazar cualquier interpretación incorrecta, cualquier falsa doctrina de cualquier persona. Por eso el escritor de Gálatas dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, la disciplina en la iglesia no es lo mismo que abuso espiritual, ni tampoco el rechazar aquellas creencias teológicas torcidas de alguna persona o de algún grupo. En otro programa habíamos hablado sobre el legalismo, no lo vamos a tratar en esta oportunidad, pero sí es importante entender que hay ciertos tipos de personas, aún dentro de las mismas iglesias, que son legalistas y que abusan espiritualmente a los demás. Hay un adagio antiguo que dice que el poder corrompe. Por eso es importante la supervisión o el control. En muchos sentidos, personas que habían comenzado bien. ¿Se acuerda el caso de los fariseos? Ellos tenían en alta estima la ley mosaica, evitaban caer en la secularización e inflamaban el orgullo nacional a través de la manera en que enaltecían su herencia judía. Pero ellos terminaron mal. Su obsesión por cumplir la ley a cabalidad fue degenerando en su incorrecta aplicación. Las reglas se volvieron más importantes que la gente y su nacionalismo produjo un sentido de superioridad sobre los demás. Eso es exactamente lo opuesto a los requerimientos para los líderes espirituales de la Iglesia de Cristo. Recuerde lo que dice Tito 1, 7 y 8, porque es necesario que el obispo, es decir, que el líder, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no peleador, no codicioso de ganancias deshonestas. Mire, el abuso espiritual puede ser cometido dentro de las mismas familias de grupos religiosos y controladores, ya sean padres, esposos, esposas, hijos, otros parientes, o quizás miembros de iglesias manipuladoras, y eso está presente en todo tipo de grupos religiosos. Pueden ser pastores, sacerdotes, obispos, misioneros, evangelistas, pueden ser maestros de la Biblia, mentores, discipuladores, pueden ser miembros del coro o aún líderes de alabanza. Pueden ser terapeutas, consejeros. Algunos grupos religiosos no practican el abuso espiritual, otros abusan de la gente en algunas ocasiones y otros abusan grandemente de los demás. La gente vulnerable al abuso espiritual continuo pertenece a grupos donde el poder está concentrado en altas esferas de autoridad y someten a los miembros normales a sus propias leyes. Por lo tanto, la estructura de la organización religiosa es de vital importancia cuando se trata de identificar un caso probable de abuso espiritual. El apóstol Pedro refleja humildad de corazón, que es imprescindible para todo líder espiritual, y como ya leímos hace unos minutos, él habla y dice: yo como anciano estoy entre los demás ancianos, apacentando, cuidando, no por fuerza. Fíjese qué ejemplo de un liderazgo que evita el abuso espiritual. Algunas de las descripciones de aquellos líderes espirituales que abusan de otros son personas autoritarias, es decir, hacen implicaciones de que Dios se comunica con su pueblo solamente a través de la jerarquía del poder. Aseguran que Dios mismo los estableció como líderes. Se jactan de que ellos hablan en nombre de Dios y esperan el apoyo y la obediencia de sus seguidores. Mire, el Señor allí, hablando a los fariseos, le dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero además de ser autoritarios, podemos decir que se interesan mucho por su imagen. Este tipo de personas que son líderes espirituales que abusan de otros, están siempre pensando en su imagen de perfecta justicia.
cambian su historia personal presumiendo una relación especial con Dios, aún minimizan o cubren sus errores, sus defectos de carácter. Por eso el Señor le dice también allí a los fariseos en el versículo 27, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia». Qué palabras firmes y duras, confrontativas del Señor contra ciertos líderes espirituales que abusaban de las personas. Pero también podemos decir que este tipo de personas sofocan cualquier brote de quejas, es decir, los líderes que ejercen abuso espiritual toman todas las decisiones y solo informan de ellas a los miembros. Sostienen que todo aquel que cuestiona cualquier cosa acerca de la organización está en un abierto desafío a la autoridad de Dios. Suprimen también el pensamiento individual, diciendo que tales personas levantan dudas acerca de Dios. Mire, la Escritura es tan clara cuando el mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16 dice, «Acerquémonos, ¿quiénes? Todos los creyentes, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». En cambio, los líderes espirituales que abusan sofocan cualquier tipo de cuestionamiento o pedido de rendición de cuenta. Además, son perfeccionistas, ya que demandan una obediencia ciega, condenan los fracasos de cualquier tipo o magnitud y aún promueven el orgullo, el elitismo y la arrogancia. No en vano Proverbios 16:18 dice, «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Además, los líderes espirituales que abusan son personas, podríamos decir, desequilibradas, es decir, presumen de su forma especial de ser para afirmar y validar que gozan de una relación especial con Dios. Ponen énfasis excesivo en los detalles, aplican la ley bíblica al extremo. Además, son personas persuasivas, que usan cualquier tipo de táctica para que sus seguidores hagan a un lado la lógica y obedezcan lo que exigen de ellos. Además, demandan sumisión total, diciendo que los mensajes que reciben provienen directamente de Dios. Mire, tenga cuidado. Si usted está siendo guiado por una persona que piensa que Dios le habla a él y usted no puede decir nada, aún tenga cuidado de aquellos que dicen a sus seguidores y se presentan como los únicos que pueden interpretar correctamente la palabra de Dios a su pueblo. Además de persuasivos, son personas amenazadoras. A menudo amenazan a los miembros con castigos o excomulgarlos para lograr sus fines. Asustan a los demás con la condenación eterna para mantener sumisos. O le dice a la persona, si se va de esa iglesia, de ese grupo, va a recibir castigo de Dios, le va a ir todo mal. Son amenazadores. Y aún van prediciendo la ruina económica o una enfermedad física grave para garantizar su obediencia total. Por eso Ezequiel 34 dice, hablando el mismo Señor, «Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas». Qué palabras duras de Dios, pero reales. Además, las personas que ejercen un abuso espiritual son personas que aterrorizan a sus miembros, es decir, les colocan en su mente, le inculcan en sus corazones y en sus pensamientos temor, vergüenza, dudas de sí mismos, aún confusión en su identidad y una culpabilidad tremenda. Culpan a la congregación por los problemas dentro de la organización, o aún ponen demasiado énfasis en los problemas de sus seguidores y presentan como única solución la estricta obediencia a sus normas. Por eso, volviendo a mencionar Ezequiel, fíjese lo que dice en el capítulo 34, versículo 4. «No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia». Pero además, las personas que ejercen abuso espiritual son personas condenatorias.
profieren condenas a los que están fuera de su grupo y sobre cualquiera que decida salirse de la congregación. Aún enseñan que si alguien se desvía de las enseñanzas de los líderes, se va a unir a la fila de los condenados. O usan lo que denominaríamos chivos expiatorios para explicar las fallas dentro de la organización. Por eso el Señor, hablando allí en Mateo 7:4, le dice: ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? El liderazgo espiritual, que es abusivo, también es discriminador. Es decir, promueve la jerarquía eclesiástica, se relaciona con la gente según sus títulos y sus funciones. Aún enseñan a los miembros comunes que sus necesidades son menos importantes que la de los líderes. Pero además son personas legalistas, ya que manifiestan que la aprobación, la aceptación, se basa en los logros y la posición que se ostente dentro de la organización. Esperan de los miembros sacrificios extremos, ya sea de dinero, de tiempo, de energía, por el bien de la organización, y aún colocan pesadas cargas sobre la gente con su excesiva demanda que supuestamente Dios prescribe por medio de sus líderes. Por eso Isaías 10:1 dice: ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía! Pero también, y en último lugar, podemos decir que otra de las características de aquel liderazgo abusivo espiritual es que son aislacionistas, es decir, declaran que las relaciones interpersonales fuera de la congregación son negativas y destructivas. Y aún exhortan a los miembros a minimizar o discontinuar cualquier contacto familiar, o con amigos o con el mundo exterior. Los aíslan. Y aún presentan al mundo exterior como el lugar de pecado grotesco, de tentación y sin posibilidad alguna de redención. Las víctimas de abuso espiritual generalmente sienten que necesitan trabajar para agradar a Dios o que necesitan recibir castigo. La culpabilidad que sienten puede estar basada en culpa verdadera por causa de su pecado. Sin embargo, es más frecuente que se trate de culpa falsa por pecados ya confesados y perdonados o por pecados imaginarios. Este tipo de persona ha vivido una serie de relaciones abusivas que por lo general comienzan con sus padres u otras autoridades excesivamente rígidos. La gente que asiste a iglesias donde hay abuso espiritual, por lo general crecieron en un ambiente de abuso o manipulación por parte de alguien a quien amaban. Recibieron una disciplina injusta, severa, por quizás transgresiones mínimas o imaginarias. O aún recibieron amenazas para obedecer los deseos de sus padres. Fueron ignorados o tuvieron un apego enfermizo con uno o los dos padres. Se les ignoró, se les hizo sentir insignificantes, se les hizo responsables de llenar las necesidades emocionales de sus padres. Quizás se les avergonzó y minimizó frecuentemente, se les puede haber humillado frente a los demás y se les hizo sentir que eran malos, se les dieron apodos degradantes, fueron objetos quizás de constantes críticas o pueden provenir de hogares demandantes. Perciben a Dios como un tirano que demanda normas imposibles de lograr. Ven a Dios como un observador que está esperando el momento de castigar cualquier pensamiento o acción incorrecta, sin importar cuán pequeños o insignificantes sean. Están obsesionados con quien tiene la culpa, se centran constantemente en sus faltas, en sus fracasos, viven con el sentimiento de autorreproche y lamento. Son personas incapaces de aceptar la gracia y el perdón de Dios, y viven impulsados por una urgente necesidad de sufrir y pagar por sus malos hechos. En definitiva, tienen una baja autoestima. Están convencidos de que poseen poco o ningún valor, se sienten inferiores a los demás y que no merecen nada. Este tipo de características genera un caldo de cultivo especial para ser abusado espiritualmente. Si ha descubierto que usted forma parte de una relación de abuso, puede estar seguro de que ciertas situaciones lo orillaron a ello y lo han mantenido así. Será de gran ayuda descubrir cuáles son esas situaciones y está luchando por salir de esa relación y ser libre. Por eso me gustaría que pueda hacerse algunas preguntas para que pueda pensar. Por un lado, ¿teme pedir cuentas a las autoridades espirituales? ¿Teme hacer preguntas en la iglesia?
¿Teme leer la Biblia por sí mismo? ¿Siente que necesita obedecer una lista de reglas no escritas? ¿Se ha vuelto muy criticón? ¿Siente demasiada culpa? ¿Siente miedo a tomar decisiones por sí mismo? ¿Siente culpa solo de pensar en irse de la iglesia donde está? ¿Tiene la tentación de regresar a esa iglesia donde se practica el abuso? Bueno, si usted ha estado viviendo esta situación, necesita recuperarse del abuso espiritual. Recuerde que Jesucristo es el buen pastor su vida da por las ovejas, y Él desea sanarle, ayudarle a pararse bien y a ver las cosas como Él las ve. Por eso usted necesita recuperarse, y para ello necesita reconocer que estuvo involucrado en una situación de abuso espiritual. Admitir ante sí mismo, ante Dios y ante alguien más que lo engañaron espiritualmente, que lo lastimaron profundamente, es muy importante. Admitir que estuvo dispuesto a creer las mentiras que le dijeron. Admitir su responsabilidad personal por propagar tales mentiras entre los demás sin haber comprobado su veracidad. Pero además de admitir, necesita ejercer la libertad que tiene en Cristo. Esto es renunciar a la esclavitud de las mentiras que conlleva el abuso espiritual, a renunciar a la excesiva lealtad a un líder espiritual o a la iglesia y aceptar a Jesús como su cabeza y su líder espiritual, a renunciar a aquellas leyes bajo las cuales ha vivido y aceptar al único que nos ha librado de la ley, esto es a Jesucristo. Pero también, ejerciendo esa libertad que tenemos en Cristo, es importante decidirse a corregir los conceptos que tenemos en cuanto a Dios, a estudiar la Biblia por uno mismo, a aprender del carácter de Dios, a conocerle a Él en toda su extensión. Pero también es importante unirse a otros cristianos y establecer relaciones saludables con ellos, no de relaciones enfermizas como cuando uno está preso de el abuso espiritual. Es importante reconocer que su temor y desconfianza de los cristianos genuinos se basa en la situación de abuso que ha vivido. Deje de juzgar a los demás por el pecado de unos cuantos. Reconozca que Dios lo creó para tener comunión con otros, que son hijos suyos, en medio de todas sus imperfecciones, pero con un deseo de agradar a Dios. Y Él los va a usar para llenarlos de amor, de cariño, de sanidad para su corazón. Reconozca que Dios quiere usarlo para consolar a otras personas que pueden haber experimentado o estar experimentando experiencias de abuso espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, ser instrumentos de bendición. Mirando todo esto, preséntese delante del Señor, dígale sus dudas, sus más profundas dudas, sus heridas, sus temores, sus deseos más íntimos en el corazón. Dígale al Señor que siente culpa y enojo por haber sido víctima del engaño. Dígale al Señor cómo se siente por haber sido usado para satisfacer el hambre insaciable de poder y posición de otra persona. Pero al mismo tiempo busque relacionarse con personas sabias y de incuestionable integridad que aman al Señor y se aferran a su palabra. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y al mismo tiempo acepte la autoridad del Espíritu Santo en su vida, confíe en que el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad, lo va a proteger del error, le dará poder para amar al Señor su Dios con todo su corazón y su mente. Confíe en que el Espíritu Santo cumplirá la promesa de Dios de conformarlo al carácter de Cristo. Y por último, agradezca a Dios por su gracia salvadora, por su gracia que lo sustenta, por su gracia que es suficiente, por su gracia que es santificadora, ya que uno tiene la victoria sobre el pecado. Agradezca a Dios por su gracia satisfactoria y dígale: gracias Dios por darme el regalo de una esperanza viva y una herencia incorruptible e imperecedera. Mire, como hijo de Dios no necesita trabajar ni hacer ninguna otra obra para recibir la aprobación divina. Ya ha sido aprobado, usted es acepto en el amado, no se deje engañar.
no sea preso de personas manipuladoras, aprenda a tener relaciones saludables y a estar en lugares sanos y espirituales, donde todos aprenden, crecen, donde el centro es la persona de Cristo. Y si usted tiene todavía su corazón dolido, necesita ir delante del Señor y aún buscar algún consejero cristiano que pueda ayudarle a sanar esas heridas, de tal manera que pueda ver la vida cristiana de otra forma. Pero también quiero animar a aquellas personas que se escandalizaron yendo a lugares opresivos y se da cuenta que en realidad ese no es el mensaje de Dios, ni el carácter de Dios, ni la persona de Dios. Y hoy se da cuenta que en su búsqueda de una relación con Dios y las malas experiencias vividas en lugares donde fue, llega al convencimiento de que no conoce a Dios, que necesita tener un encuentro con Él, que necesita que Jesucristo le limpie sus pecados, que necesita conocer de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, pero también del amor de Dios. ¿Por qué no viene hoy delante del Señor Jesucristo y le dice: Jesucristo, necesito de ti? Reconozco que he pecado, entiendo que el castigo por mi pecado es la muerte, es decir, estar separado espiritualmente de ti. Dígale así a Jesucristo: pero por tu gran amor creaste un plan para salvarme. Creo que pagaste por la pena que yo debía haber pagado allí en la cruz. Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados, por haber sufrido en mi lugar. Y en este momento te pido que entres a mi vida para ser mi Salvador, mi dueño, mi Dios. Que tomes el control de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por tu amor incondicional y gracias por tu misericordia. En tu santo nombre. Amén. Este es un tiempo maravilloso en el cual usted deja de lado todas aquellas malas experiencias religiosas de abuso espiritual y tiene en primer lugar un encuentro con el amoroso pastor que le ama, pero al mismo tiempo que ha provisto una salvación para usted. Si usted desea comunicarse en cuanto a este tema, lo puede hacer al programa. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparaelcorazon.org. Esta es una producción de BBN.